el primer momento de cambio que tuve en mi vida y que me ha venido arrojando a un proceso donde terminé en política fue iniciar una carrera profesional, la cual es diferente a lo que la gente piensa cuando uno la nombra. Yo soy geógrafo de profesión. Normalmente a uno lo vincula mucho con los temas educativos y las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales, que es algo que se da acá en la parte, que está dentro de la currícula del Ministerio de Educación Pública. Pero geografía no es nada más educación, geografía es una ciencia que uno podría decir que se vive y que se interioriza. Ese es el elemento más importante, porque a uno le permite conocer una gran cantidad de elementos que finalmente llegan a formarlo como un profesional en torno no solamente al análisis físico de los elementos, sino también a lo más importante, como la naturaleza y cómo las presiones que tiene la naturaleza terminan golpeando a las sociedades y generando sus dinámicas culturales. Creo yo que ese es el primer elemento que me empuja. El segundo es el lograr ingresar a una serie de espacios de intercambio a nivel mundial. Uno de ellos, un curso que tuve la oportunidad de llevar acá en Carta de la Tierra, hace bastantes años, sí, hace cerca de 8 o 9 años, donde pude compartir con una gran cantidad de personas de todo el mundo realmente, y que colocaron en el centro temas de ética, temas de desarrollo sostenible y algo muy importante para las juventudes, que es cómo ser líder en un tiempo cambiante a nivel planetario finalmente. Y a eso podría agregarle otra gran cantidad de espacios de intercambio con jóvenes y de enfoque de trabajo para lograr llevar o para lograr desarrollar las capacidades y las habilidades para la vida y habilidades que le permiten a uno pues llegar a construir finalmente, a saber que en el amparo de la construcción conjunta y de sumar en lugar de restar o de dividir, puede llegar a tener grandes resultados. Un cargo en un ministerio es un tema complicado cuando uno llega a esos momentos donde tiene que lograr finalmente algo muy importante o un resultado claro. Es decir, que la decisión que uno vaya a tomar finalmente se ampare dentro de lo ético, dentro de lo transparente, pero también que logre darle el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y por supuesto para el Ministerio de Ambiente, además de ese bienestar para las personas, que no ponga en detrimento de los recursos naturales. Así que hay un elemento de lograr balance dentro de un liderazgo con ética y con transparencia. Tal vez el elemento más importante de las agendas ambientales, sin menospreciar los demás, pero lo que pasa es que el agua es el motor de la vida, el agua es el motor del desarrollo económico de cualquier país. Nosotros desde la administración tomamos la decisión de que el agua en Costa Rica tenía una única prioridad y era para consumo humano potable. Y ese elemento nos ha llevado a tomar decisiones trascendentales para el país. Otro conflicto con el cual me ha tocado durante los 3 años que atender ha sido el tema del aprovechamiento de recursos marinos a nivel nacional, y nos ha tocado también que regularlo e ir contra actividades que estaban un poco viciadas, podríamos decir, y donde hacía falta pues demostrar y transparentar qué era lo que estaba pasando y lograr sumar a la gente en lugar de sacarla de los procesos. Ese conflicto ha sido muy fuerte a nivel nacional, el conflicto entre quienes piensan que el mar es únicamente para producir y otros quienes piensan que el mar es únicamente para conservar y proteger. El tema de los tiburones, ¿verdad? Lo primero que uno tendría que decir sobre los tiburones es que son especies top de las cadenas alimenticias en el océano. Es decir, son especies vitales y cruciales que se mantengan. Son depredadores natos y son indicadores de la salud de los océanos. Eso es lo más importante. Ahora bien, en nuestro país
hay un sector a nivel pesquero que lo aprovecha. Y eso no estaba visibilizado hasta cuando llegamos, no se sabía. Y la mayoría de gente abogaba de que era una pesca incidental, no era una pesca objetivo, hasta los mismos pescadores decían esto. Y nos tocó buscar de qué manera tener los datos en la mano para saber cuánto se estaba aprovechando realmente. Y lo que hemos buscado es lograr encontrar en el marco de un engranaje y de un trabajo conjunto con ellos, conocer las voces, conocer la información de mano de los pescadores, de mano de las ONGs, de mano de la academia también, que es uno de los actores también muy relevantes en esto, y lograr empujar mecanismos para ordenar las pesquerías asociadas con pelágicos, asociadas con atún, asociadas con dorado y con tiburones, y finalmente buscar acompañar al sector para hacer algo muy importante. Uno no sabe a dónde puede llegar mañana, uno sabe dónde está hoy y dónde estuvo ayer, y a partir de eso hay que construir y hay que lograr ser agentes que motiven el cambio, personas que realmente coloquen en el centro el corazón y que logren inspirar cada vez más a otros jóvenes. Yo creo que las juventudes de nuestro planeta tienen la oportunidad, más hoy que nunca, de poder hacer un planeta más feliz, un planeta más seguro, un planeta en paz, un planeta con prosperidad, y sumarnos en una labor titánica, pero que finalmente es lograble, que es llevar el planeta Tierra a un mejor lugar.